este día, pedirle a la Mater que nos acompañe, consagrarnos a ella en este tiempo que acá en Chile es mes de María también. Los invito a rezar juntos. Oh Señora mía, oh Oh Madre Madre mía, mía, yo me yo me ofrezco ofrezco Me todo todo a a ti, ofrezco ti. todo a ti. y Y en en prueba de prueba mi de mi fe, filial afecto, te te consagro en consagro este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Con Cristo su Hijo. Bueno, nuevamente saludos a todos. Eh, Vamos a tener dos partes, como lo hemos hecho anteriormente. Una primera parte donde voy a exponer yo, que voy a tocar más bien el tema de los signos de los tiempos en la epístola Perlonga, porque creo que es una parte bien interesante. El padre Kentenich en distintos momentos de la epístola Perlonga hace una mirada del mundo de esa época muy, muy interesante, que creo que vale la pena que lo miremos juntos. Y después va a seguir el padre, no el padre, sí, padre de familia, Ignacio Serrano. Eh, Voy a compartir pantalla. Ya, como les decía, yo voy a tocar en los signos de los tiempos en la epístola Perlonga y voy a tocarlo en dos momentos en que él escribe sobre este tema. Uno es en la segunda entrega, que es la segunda entrega es en Argentina, en Villa Ballester, y en la quinta entrega, que es al final, que es en Brasil, en Londrina. El padre Kentenich toca el tema de los signos de los tiempos en esta epístola Perlonga, cuando él habla de una de las grandes, hay una de las frases que no le gustaba a Monseñor Stein, que era cuando se hablaba que el ser humano es una ocupación predilecta de Dios. Esa formulación no le gustó nunca, menos a Trump. Trump no le gustó para nada. Y entonces para Kentenich la trata de explicar qué significa que el ser humano sea ocupación predilecta de Dios. Y eso lo trata de explicar en la epístola Perlonga en distintos lugares. Y una de las explicaciones, él va desarrollando un poco los signos de los tiempos y la importancia que tiene el ser humano como ocupación predilecta de Dios. Entonces, en ese contexto, él toca el tema de los signos de los tiempos. Aquí, para mí, una de las tesis central del padre Kentenich, que lo repite no solamente en la epístola Perlonga, sino que en muchas partes, dice, en efecto, vivimos en una época de disolución total de todos los vínculos y fibras vitales, incluso las más finas. Esto de las disoluciones del padre Kentenich, de cómo ve él la cultura y de cómo él ve la realidad. Aquí es bien clave esa frase. Un movimiento de renovación, junto con estar abierto a los problemas actuales y buscar creadoramente un camino hacia el futuro, debe captar cuidadosamente todas las fuerzas, sin excepción, que se han acreditado a lo largo de los siglos, poniéndolas a su servicio en la tarea de renovación. Esto requiere respeto a la verdad, fidelidad a la tradición y una firme conciencia de responsabilidad por la transformación que exige la Iglesia. Esto está en la segunda entrega desde Villa Ballester el 24 de junio de 1900. Ahora volví. Ahí estás. ¿Están viendo o no? ¿Sí? O sea, te estamos viendo a ti. ¿Me fui Se o no? cayó ¿Qué pasó? se cayó la presentación no está a la presentación. vista Claro, acá. ya.
Tienes que volver a Entonces levantarla. vuelvo. Ahí sí. Ah, perfecto. Listo. Entonces, esa es la tesis central. Aquí yo presento dos pinturas de Picasso que son sumamente interesantes porque son de un mismo autor, donde él presenta en la izquierda una familia más bien tradicional y en la segunda también es una familia, pero ahí ya los vínculos se van diluyendo. Es interesante cómo en la pintura estos grandes genios también formularon de alguna manera este gran problema del ser humano en el siglo XX, cómo los vínculos se van diluyendo y cómo la vida familiar se va diluyendo. ¿Mm? Eso como uno de los grandes problemas que hay. Después, el padre Kentenich dice, toma el tema de la reforma del espíritu y la reforma de las estructuras. Esto viene porque el padre Kentenich cita en la Epístola Perlonga un famoso mensaje de Navidad de 1948 de Pío XII, que fue Pío XII, en el fondo desarrolló su mirada social, su doctrina social, se podría decir, en los mensajes de Navidad. Ahí es donde él hablaba sobre este tema. Y ahí ya se empieza a hablar de la importancia del cambio del espíritu y el cambio de las estructuras en el mundo. Y aquí el padre Kentenich dice, mientras más atentamente intentamos seguir esta exhortación del Santo Padre, esta de Pío XII, tanto más crece en nosotros la convicción de tener una doble tarea que realizar. Nuestra época necesita una reforma del espíritu y de las estructuras. Ambas son enormemente necesarias. Y en esto se está refiriendo a las estructuras sociales, políticas. A eso se está refiriendo el padre Kentenich, tomando la doctrina social de la iglesia de esa época. O sea, el padre Kentenich estaba muy en sintonía con lo que se quería en la iglesia y con el desarrollo de la doctrina social de la iglesia. Y él veía estas dos tareas. Por un lado, la reforma del espíritu, del corazón, del alma y también de las estructuras. Y después agrega el padre Kentenich, eh, después agrega él, hemos preferido dejar la reforma de las estructuras a otras instancias, considerando nuestro aporte en la formación espiritual. La labor inmediata en el campo socioeconómico está pensada para la obra familiar. Esto, como les digo, en la segunda entrega de la Epístola Perlonga. O sea, para el padre Kentenich, una de las grandes tareas de la obra familiar era meterse en el campo socioeconómico. Eso es lo que él quería. Creo que es bueno, interesante tenerlo presente y como el padre Kentenich lo dice en la Epístola Perlonga. Y después, en un tercer momento, también en esta segunda entrega de la Epístola Perlonga, él dice, en ambos bandos, en el católico y en el protestante, va creciendo el convencimiento de que hemos cometido muchísimas faltas en ese sentido a lo largo de los años. Acentuábamos la caritas, la caridad, pero muy poco la justicia, especialmente la justicia social. Creo que es una formulación fuerte del padre Kentenich, pero interesante, como él ve que la Iglesia ha insistido tanto en la caridad y poco en la justicia social, y que debiera preocuparse especialmente de eso. Esto está muy unido también al, diría yo, la doctrina social de la Iglesia se desarrolla especialmente en Alemania. Ahí hubieron grandes pensadores que ayudaron mucho a los papas y también estuvo toda la experiencia que hizo Konrad Adenauer con la economía social de mercado. La economía social de mercado, que es como la gran idea que tuvo Adenauer y que llevó a cabo con mucho éxito, tiene que ver mucho también con esto de la justicia social. ¿Ah? Entonces, no solamente que nosotros nos preocupemos de la caridad, del amor, sino que también, especialmente, de la justicia social. Voy a pasar ahora a la quinta entrega. Esto está en la segunda entrega, donde el padre Kentenich toca estos temas, el tema de la disolución de los vínculos,
el tema de la reforma del espíritu y de las estructuras y el tema de la justicia social. Pero donde más habla el padre Kentenich de los signos de los tiempos es en la quinta entrega, que es en Londrina, Brasil, el 9 de agosto de 1949. Y ahí él se basa en un autor húngaro-alemán que se llama Anton Schutz. Eh, Él tiene un libro sobre la filosofía de la historia y el padre Kentenich lo cita este libro en la quinta entrega permanentemente. Y no solamente en la Epístola Perlonga, sino que también posterior a la Epístola Perlonga, en octubre del 49, el padre Kentenich escribe la Carta de 1949, que es una carta bien importante donde él habla sobre la filosofía de la historia. Y ahí se basa también especialmente en este autor, Anton Schutz, que es muy interesante, un autor que estudió en los Escolapios, eh, que fue un profesor muy conocido en Budapest, eh, y que este libro era bastante conocido en esa época. Y yo creo que el padre Kentenich se encontró en Brasil con este libro, porque no lo cita antes, empieza a citarlo en esta quinta entrega, y lo cita perfecto. O sea, si ustedes se fijan, y después compran estos dos tomos de la Epístola Perlonga, se van a dar cuenta que las citas son muy exactas y se van a dar cuenta de la importancia que tuvo este Anton Schutz para ver los signos de los tiempos. Y esto lo digo porque el padre Kentenich, yo creo que no es bueno mirarlo en forma, diría yo, como si estuviera en un lugar sin influencias. Y todos los autores y todas las personas tienen influencias y se adhieren a ciertos libros o a ciertos documentos que son una ayuda para ellos. Y el padre Kentenich tuvo esta gran ayuda de Anton Schutz. Como yo les hablaba anteriormente también de otro libro de un francés que lo ayudó mucho en las otras partes de la Epístola Perlonga. Y por eso es bueno rescatar, eso está muy bien desarrollado en los pies de página, rescatar las influencias que tuvo el padre Kentenich. Yo estoy leyendo ahora este libro de Anton Schutz y realmente es muy, muy interesante. Y este Anton Schutz es relativamente contemporáneo con el padre Kentenich. Nace en 1880 y muere en 1953. O sea, más o menos de la misma época del padre Kentenich. Los Comba le deben Aquí, haber transferido. Porque Ceci, pero si ustedes aquí el padre conocen a Elena Kentenich, Cecilia el Terpin, padre Kentenich, por favor, si pueden apagar los micrófonos. Aquí el padre Kentenich eh, dice lo siguiente: una investigación seria dispone de dos fuentes de conocimiento, la metafísica y el acontecer de los tiempos. Se trata, pues, de desprender de sus ideas originales eternas las formas de vida gastadas a lo largo de la historia y actualmente resquebrajadas, de proclamar con audacia esas ideas originales eternas en medio del mundo de hoy y ateniéndose a la ley de la puerta abierta, tomar en cuenta cuidadosamente los deseos de Dios tal como los captamos en los acontecimientos de la época. Hay que entrelazar estos dos lineamientos y, y entramarlos en una urdimbre homogénea. Esa es nuestra visión del futuro. Ella contiene puntos inequívocos y otros que son y seguirán siendo indeterminados y oscuros, hasta que Dios, a través de la vida, los haga y se hagan comprensibles. Y después, unido a esto, dice: nosotros, con una actitud de fe en la divina providencia, creemos firmemente que detrás de toda realidad aparentemente casual, absurda o incomprensible, existe un gran plan de amor, sabiduría y omnipotencia que constituye hasta en sus mínimos detalles el itinerario de la vida y el calendario de la historia universal. Creo que esto es bien clave en el padre Kentenich. Aquí está lo que más, digamos, siente y piensa cuando nosotros hablamos de la fe práctica en la divina providencia. Él dice: creemos firmemente en esto y creemos firmemente que hay un plan de amor,
y de sabiduría, y que ese plan de amor y sabiduría está hasta en sus mínimos detalles determinado por Dios. Y él lo explica así como el calendario de la historia universal. Creo que esta afirmación es bien importante en la epístola Perlonga y después también posteriormente en lo que él piensa de los signos de los tiempos, en lo que él piensa de cómo comprender los signos de los tiempos y de la importancia que tienen los signos de los tiempos para nosotros en Schoenstatt. El padre Kentenich se pregunta, ¿cómo escribe Dios en la historia y qué escribe Dios? Se pregunta en esta quinta parte. Y el padre Kentenich ayuda de Anton Schutz y la imagen de que Dios escribe con garras de león. Y recuerda el libro del Apocalipsis, libro muy querido por el padre Kentenich. Vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro, escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos. El padre Kentenich dio varios retiros sobre el Apocalipsis. Es muy interesante, en los años 40, 39, 40, 41, dio retiros sobre el Apocalipsis. Era un libro que le gustaba mucho a él y siempre sacaba la imagen esta del Cordero sentado sobre este libro, que es el libro de la historia, y que solamente Jesucristo es el que nos puede enseñar a mirar y a entender este libro. ¿Ah? Y eso el padre Kentenich lo utiliza mucho como imagen. Entre paréntesis, un dato así, en nuestras capillas de los padres de Schoenstatt, el sagrario, nuestros sagrarios, normalmente tienen esa imagen del Cordero sentado sobre el libro de los 7 sellos. Porque, como les decía, al padre Kentenich le gustaba mucho esta imagen y le gustaba mucho el Apocalipsis. Dentro de esta quinta entrega, para mí hay uno de los textos más hermosos de la Epístola Perlonga, que dice así: Dios es el Dios de la vida, donde permite quebrantamiento y ruina, ocaso y muerte, allí quiere crear nueva vida. La semilla tiene que morir, debe sucumbir para dar abundante fruto. Nos quedamos sin aliento al aplicar este patrón al tiempo de hoy, al meditar sobre las terribles ruinas, las espantosas devastaciones que observamos por todas partes en el orden físico, moral y espiritual. Transitus Domini est. Ciertamente debe ser un magnífico mundo nuevo el que hará surgir de esta muerte tremenda, y un orden admirable el que plasmará a partir de tales calamidades y ruinas. Es importante esta imagen de las ruinas porque es lo que había en Alemania en esa época. Si ustedes se fijan, por ejemplo, ciudades como Colonia, que está muy cerca de Schoenstatt, eran solo ruinas. O sea, esta es una metáfora muy vital, muy real para el padre Kentenich. Fíjense ustedes, hay unas imágenes impresionantes de la Catedral de Colonia, que lo único que sobresale es la Catedral de Colonia, que no la bombardearon, y todo alrededor lleno de ruinas. Y estas ruinas se mantuvieron durante mucho tiempo, el año 49 todavía estaban, eran escombros. Entonces cuando uno ve, cuando uno escucha esta metáfora, es una metáfora que el padre Kentenich la miraba real, verdadera. Y por eso que es tan bonita. Dios es el Dios de la vida y donde permite estas ruinas, quiere crear nueva vida. Y qué hermoso va a ser ese mundo que va a nacer de esas ruinas. Creo que también es importante para nosotros mirar al padre Kentenich como una persona que miraba al futuro con esperanza. Él no era una persona que, no sé, que fuera un profeta de catástrofe o de que el mundo está mal, de que todo está mal, sino que era una persona que miraba con los ojos de Dios y decía, no, es el Dios de la vida. Y aquí hay una vida que va a nacer y que va a ser muy hermosa y muy grande. Y esa es nuestra espiritualidad. Creo que es importante tenerlo presente. Solo una cosa es cierta, Dios escribe con garras de león. Una frase inequívocamente clara. Esta imagen de las garras de león viene de Anton Schutz. Y en medio del tremendo estruendo de esta época, sus palabras calan en el oído y el corazón de todos, incluso de aquellos que no quieren escuchar, ni ver, ni atender. Y tales palabras son: superen el espíritu negativo del tiempo,
el espíritu capitalista y bolchevista. Creen un hombre nuevo en una comunidad nueva con un nuevo ethos del trabajo. Creo que es súper interesante esta tesis del padre Kentenich. Superen el espíritu negativo del tiempo, el espíritu capitalista y bolchevista. Creen un hombre nuevo en una comunidad nueva con un nuevo ethos del trabajo. Y aquí él toma estos tres momentos, ¿sabes?, que son importantes. El hombre nuevo, la nueva comunidad y el nuevo ethos del trabajo. Son tres conclusiones bien importantes de su mirada de lo que está sucediendo en el mundo y de las soluciones que él propone. En nuestra condición de movimiento de renovación deberíamos interesarnos por estos tres aspectos, porque los tres constituyen piezas centrales, partes esenciales de nuestra visión de futuro. Los tres han reclamado hasta ahora toda nuestra energía y atención. Tal consigna nos motiva a continuar con consecuencia y hasta el final el camino que venimos recorriendo hasta ahora. No nos conformamos con un cuidadoso cultivo del estar espiritualmente el uno en el otro. Avanzamos aún más y procuramos constituir familias ideales. Trátense tanto de la familia natural, como en el caso de la obra de las familias, como de la espiritual, como en los institutos. Creo que es importante, como les decía, estos tres pilares que él desarrolla, digamos, y que nos pueden ayudar. El hombre nuevo, la comunidad nueva y un nuevo ethos del trabajo. Esto después va a ser bien desarrollado por Juan Pablo II. Una de sus encíclicas más importantes es sobre el ethos del trabajo. Es también bien interesante hacer ese paralelo entre lo que el padre Kentenich quería y lo que desarrolló después Juan Pablo II. En lugar de un fanático despotismos y adoración de sí mismo, el hombre nuevo pone una ingenuidad de alto grado, una filialidad heroica. En lugar de un individualismo egoísta y atomizador, un espíritu comunitario que une y vincula interiormente, y además la solidaridad. En lugar del concepto materialista de trabajo, el ideal de trabajo netamente católico con su fuerza plasmadora creativa. O sea, aquí el padre Kentenich desarrolla un poco estas tres cosas, ¿no? Lo del hombre nuevo, que lo une él a la filialidad heroica, que fue lo que hablamos en el encuentro anterior, que es el ser niño ante Dios en forma heroica, después el espíritu solidario, comunitario, y después también un ethos del trabajo católico. Eso es lo que él propone en la epístola Perlonga. Que aquí está filialidad heroica, solidaridad y trabajo creativo. Bueno, yo quería insistir un poco en eso, que la epístola Perlonga no es solamente la respuesta que el padre Kentenich le está dando al obispo Stein, sino que también es una propuesta. Y es una propuesta que está muy, diría yo, en sintonía con lo que está pasando en el mundo. Y el padre Kentenich quiere dar esa respuesta. Y él quiere que Schoenstatt dé esa respuesta. Y por eso que también es interesante mirar la epístola Perlonga bajo la perspectiva de los signos de los tiempos, de la situación cultural que había y de las soluciones que el mismo padre Kentenich va proponiendo. Como les decía yo, la primera vez que nos juntamos, la última palabra de la epístola Perlonga es esto continúa, esto continuará. Esa es la última palabra de la epístola Perlonga. Y eso es bien importante también, o sea, tenerlo presente de que esto continúa en nosotros, continúa desarrollando. El mismo padre Kentenich quería seguir pensando. Creo que es una forma muy interesante de terminar una carta. Esto continuará. Bueno, eso era un poco lo que les quería presentar y ahora los dejo a ustedes con Ignacio Serrano. Ya, muy buena tarde a todos. Muchas gracias por su paciencia. Yo voy a ser menos fiel a los textos del padre Kentenich de la epístola Perlonga y voy a aventurar algunas hipótesis de interpretación del padre Kentenich. Son hipótesis mías algunas, entonces
por favor, tómenlo ahí con cierta distancia, ¿no? Y voy a después también ver si la propuesta de Kentenich, diagnóstico, propuesta de Kentenich, es todavía aplicable al mundo de hoy. También como una hipótesis un poco arriesgada, así que después con toda la libertad ustedes también critican lo que a mí me parece cómo podría entenderse. Esto también es algo que uno está pensándolo con ustedes, ¿no? Y en la medida que uno preparaba esto, lo está también masticando, meditando, pensando, así que tampoco es algo así totalmente acabado. Voy a primero señalar la presentación, señalar tres temas, o sea, voy a señalar tres temas: el diagnóstico cultural del padre Kentenich, el 11 y el 31 de mayo, que está asociado también a esta propuesta que está en la epístola Perlonga, y después vamos a pensar juntos y lo vamos a discutir si todavía en qué sentido puede o no estar vigente. Un poco atrevido lo que estoy diciendo, pero ya se va a entender cuando haga la presentación. Esto es también una forma de poder actualizar este mensaje que está contenido en la carta. Yo creo que la primera dificultad con la que nos topamos todos los chonstatianos que leemos al padre Kentenich es que la terminología nos empieza a resultar un poquito arcaica, no la entendemos porque está hablando de fenómenos que ya no están presentes, y cuando tenemos que entonces hablar y explicar de lo que habla Kentenich, nos complicamos entero, nos pasa a todos, porque hoy día hablar de bolchevismo, hoy día hablar de colectivismo, de laicismo, de mecanicismo, no son conceptos que estén vigentes, entonces nos complicamos. Y ese es un primer problema, que el padre habla de secularización, de laicismo, la peste del laicismo, toma ahí uno del Papa Pío XI, habla de mecanicismo, idealismo, el vacilo del mecanicismo, hace ahí una analogía con la peste, el vacilo del mecanicismo, y habla de bolchevismo y colectivismo. Lo que hay que pensar que lo que está haciendo el padre fundador es tomar términos que están en el ambiente y entenderlo no porque le interesa tanto las causas, sino que le interesa más bien las consecuencias. Y él toma estas herramientas, podríamos decir, los conceptos son una especie de una caja de herramientas, y él toma lo que le va sirviendo, pero lo va a tomar para otros fines, ¿no? Esto es algo que nosotros también a veces hacemos. En Chile se usa mucho utilizar el neoliberalismo, y hoy día nadie ya mucho entiende lo que es el neoliberalismo, pero utilizamos el neoliberalismo, y cuando queremos hablar de la codicia humana, cuando queremos hablar a lo mejor de la privatización, utilizamos neoliberalismo. Utilizamos términos como fascismo, utilizamos términos del facho, utilizamos términos como populismo. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tomando de alguna forma terminologías que están aplicados a causas más remotas, pero nosotros tratamos de utilizar ese instrumental. Con el padre pasa algo semejante. Kentenich ha estado leyendo, está continuamente leyendo los que se está escribiendo, y él entonces, cuando tiene que formular su propuesta, utiliza conceptos que haya recibido de otros autores, aunque esos otros autores lo estén utilizando en otros contextos, ¿no? En ese sentido, el fundador es muy libre y toma términos. Bueno, aquí, por ejemplo, el Pío XI, la peste, el laicismo, codificación en la humanidad, es de la encíclica Quaprimas, que habla ahí sobre Cristo Rey. Del 25, entonces, él toma este término, el laicismo, le parece que representa bien el momento, lo que está pasando en una humanidad atea, alejada de Dios. Utiliza, por ejemplo, un autor, autores que hoy día ya no suenan, pero para el padre en ese momento sonaban, ¿no? También el capitalismo y el socialismo como problema anímico. Esta idea de que estos sistemas políticos, económicos, son relevantes en realidad por sus consecuencias antropológicas, culturales, para lo que están causando al espíritu humano. De René Fulop Miller, existe un libro también que se llama El espíritu y el rostro del bolchevismo, que es sobre Rusia, pero el padre lo toma y toma este concepto de bolchevismo. En Alemania
y Kentenich lo conoce, da la impresión de conocerlo. También fue muy popular el libro de José Ortega y Gasset, ¿no? La rebelión de las masas del año 31. Entonces, cuando él habla de masificación, también utiliza este concepto. Más adelante hay un teólogo, Hans Edward Henstenberg, que habla también del culto mariano, del problema del idealismo, del problema de un clericalismo de élite. Entonces él toma también este concepto de idealismo, de ese pensamiento separatista. Y por último ahí también un Henry de Man, también dimensionando el deterioro cultural, un diagnóstico de nuestro tiempo. Es habitual en toda la época de la República de Weimar, pero también de la Segunda Guerra Mundial, que una serie de pensadores, nosotros conocemos probablemente el más famoso, es Oswald Spengler, ¿no? Cuando tiene ese famoso texto sobre la crisis de Occidente, ¿no? Pero él está tomando hay un montón de autores, Ortega y Gasset, Karl Jasper, que están reflexionando sobre el tiempo. Kentenich es parte también, como decía el padre Patricio, es parte de ese mismo espíritu y él toma también esos conceptos. Ahora, creo que una dificultad que aumenta la complejidad, es que yo tengo la tesis, que puede ser rebatida, que puede ser discutida, que el problema además se aumenta, se acentúa porque el padre Kentenich, cuando habla de mecanicismo, entiende dos fenómenos un poco diferentes. Cuando habla de mentalidad mecanicista, bolchevismo, cuando habla de secularización, entiende dos fenómenos distintos y los une. Entonces, eso hace que sea el concepto de mecanicismo muy potente porque explica muchas realidades, pero también poco fino porque no es lo suficientemente sofisticado para discriminar a qué te está refiriendo exactamente. ¿Cuáles creo yo que son las ideas? Yo creo que el padre, cuando entiende mecanicismo o secularización, él entiende la huida de Dios, pero lo entiende en dos dimensiones. Una dimensión, él lo entiende mecanicismo como masificación, como materialismo. Podríamos decir, lo que uno llamaría una secularización externa, es decir, hay grupos humanos que han de alguna forma perdido su vínculo con Dios y de alguna forma se han volcado hacia la materialidad del mundo y desconocen entonces la presencia de Dios como causa primera. Esa es una idea, ¿no? Y aquí podemos entender a Marx, la religión como opio del pueblo, a Nietzsche, Dios ha muerto, que son autores que el padre lo tiene también como referente, Dios como una figura paternidalizada, Freud. Entonces, un modo de entender de algún modo el mecanicismo, la secularización, es como lo que está pasando en estas grandes masas que han perdido la dimensión trascendente. Y esto es muy evidente, por ejemplo, en los grupos que están bajo los efectos del socialismo, del colectivismo, del bolchevismo. Entonces, por eso el padre, de algún modo, mezcla o une cuando dice mecanicismo con bolchevismo, con socialismo, con capitalismo también, que tiene que ver más bien con movimientos políticos. Pero al mismo tiempo, y eso hace entonces esto más complejo, cuando entiende también mecanicismo, lo entiende con un fenómeno que podríamos decir interior a la religión misma, que es lo que le ha pasado al protestantismo y a ciertas formas también de catolicismo, como en el movimiento litúrgico. ¿Qué le ha pasado a ojo del padre? Es que estos grupos se han quedado solo con Dios, solideo, este típico término que se utiliza para de alguna forma describir el movimiento protestante, han visto a Dios como el totalmente otro, lo que señala Karl Barth, y lo han terminado despersonalizando. Es decir, ambos movimientos, podríamos decir, están de alguna forma describiendo el mismo fenómeno, la huida de Dios, pero lo describen en términos diferentes. Uno es algo externo a la religión, son grupos que de alguna forma le han dado espalda a la religión y han caído en un cierto materialismo, vitalismo, y otros son grupos que secularizan desde dentro de la religión
y la religión la han vuelto racionalista, idealista, despersonalizada. La epístola Perlonga juega con ambos conceptos, pero le preocupa fundamentalmente una cierta secularización interna a la religión, que es la secularización de algún modo que él empieza a ver, por ejemplo, en la jerarquía de la iglesia alemana. Stein, Trump. El problema de Stein, de Trump, no eran que eran ateos. El problema de Stein, de Trump, no eran que eran materialistas. El problema de Stein, de Trump, no eran que eran masificados, en un cierto sentido, sino que más bien es que habían convertido la religión en una cuestión racional, de élite, idealista, de separar causa primera, causa segunda, de separar procesos orgánicos, de separar fe y vida, etc. Espero que se vaya entendiendo. Guarde las preguntas para ir discutiéndolo. Por ejemplo, veamos dos textos. No son dos textos tomados de la epístola Perlonga, sino son dos textos tomados de otras obras de Kentenich, escritos más o menos en la misma época, pero aquí me da la impresión que se está hablando de otra idea. Traten de jugarlo ustedes, véanlo. Miremos el primer texto. La imagen mecanicista del hombre ve y experimenta toda la creación como una máquina, y asimismo se tiene como una pequeña pieza reemplazable de la máquina. Más todavía, dentro de su propia valoración, el hombre casi no puede caer. El hombre moderno se ha dado a la fuga ante Dios, pero en esto también a la fuga ante su mejor yo. En su odisea, después de muchas vanas tentativas, ha transformado finalmente la máquina en su Dios y se ha desvalorizado el mismo hasta el valor de una máquina. La tragedia más grande, pero también la llave para la comprensión de la historia actual, consiste en que el hombre se ha pegado a la materia con todo el ardor de su fuerza e intimidad religiosa, a la materia que antes ha despiritualizado, desdiosado y ha desdivinizado completamente. Esto está tomado a tiempo de cambio. Pero este juicio no es un juicio que podemos hacerle ni a Stein ni Trump. No podemos decir que su problema es que han desvalorizado de alguna forma o que han sacado a Dios de entre medio o que han de alguna manera endiosado. No. Pero miren el otro texto. Dice lo siguiente. Nuestra vinculación a Dios es muy escasa y ello vale también para ciertas personas que han pasado por la escuela de un liturgismo exagerado, en la cual se contempla excesivamente a Dios como una idea. Se cae así en un intelectualismo teñido de religiosidad, pero que carece de una profunda vinculación personal a Dios, que es persona, de tal modo que se ama no a la persona de Dios, sino a su idea. Con ese intelectualismo jamás conseguirán entusiasmar al hombre de hoy por lo divino. La religión debe ser fuente de energía para modelar la vida. La gran tragedia de nuestro tiempo es el abismo existente entre religión y vida. Perdón. Pero si ustedes se fijan, miren el diagnóstico, es decir, ¿cuál es la gran tragedia? Bueno, la gran tragedia es la huida de Dios, pero una huida de Dios que en un momento se revela como materialismo ateo y en otro momento se revela como despersonalización y desvinculación de Dios. Ahora, dicho eso, toda la misión de Schoenstatt la podríamos entender de alguna forma, no me voy a meter en esto, pero lo dejo así planteado. Toda la misión de Schoenstatt nos podríamos entender como una respuesta a la fuga de Dios. La Virgen María, ¿por qué tiene su primer lugar? Porque nos da una comprensión vital del cristianismo, porque une religión y vida, porque nos da un sano pensar orgánico. ¿Cuál es la importancia de los santuarios? Bueno, es que los santuarios justamente nos permiten esa vinculación a lugares, porque los lugares rompen este circuito de la secularización porque son espacios sagrados. ¿Cuál es la importancia del padre fundador y la paternidad humana? Bueno, es que el padre fundador y la paternidad humana pasan a ser camino y expresión para la paternidad divina. Es decir, toda la misión de Schoenstatt podríamos entenderla frente a este gran diagnóstico que hace el padre Kentenich de la huida de Dios. Es más, toda la misión del 31 de mayo, expresada en distintas formas,
podríamos entenderla desde ese mismo horizonte. Mecanicismo entendido como secularización. Cuando el padre Kent en el 49 habla de la cruzada por el pensar orgánico y lucha contra el vacío del mecanicismo, es justamente él está entendiendo eso. Lo está entendiendo sí en términos probablemente más de vacilo, más bélicos, de que hay que recuperar espacios que ha perdido el mismo catolicismo. Cuando habla de la restauración del organismo natural y sobrenaturales vinculaciones, está pensando lo mismo. Desde una perspectiva psicológica, ¿cómo recuperamos este nexo que se ha perdido? Porque por una parte se ha divinizado a la máquina y se ha despersonalizado a Dios y tenemos que hacer la unión. Cuando habla en el 65, la psicología y la relación entre causa primera y causa segunda, lo mismo, es volver a recuperar, miremos en otro término, y cuando habla de la rescate de la misión salvífica Occidente, lo mismo, Occidente tenía una tarea de alguna forma donde las cosas tenían un sentido profético, un sentido unitivo, un sentido de alguna forma que permitía ese juego entre mediación y trascendencia, de que hablamos en la primera sesión, y esto se rompe. Ahora, perdón que avance en una, esto podríamos estar en 6 meses, un año, todo el tiempo viendo esto, pero perdón que avance rápido y siga con esto. La pregunta ahora es si esto es válido en los tiempos actuales. Y tenemos acá un pequeño problema, que en los tiempos actuales no vivimos la secularización que le tocó vivir al padre Kent, o no la vivimos exactamente igual. No vivimos tiempos materialistas en el sentido de marxismo, bolchevismo, socialismo, colectivismo. No vivimos secularización en el sentido de ateísmo militante, como sí lo vivía el padre Kent. Pero tampoco vivimos la religión con la que el padre Kentenny está de alguna forma entra en conflicto. No podríamos decir que el gran problema hoy día de nuestras élites es que son muy racionalistas, o que nuestra iglesia es muy sobrenaturalista, o que nuestra jerarquía de alguna forma es intelectual. No podríamos. ¿Qué es lo que hoy día uno de alguna forma descubre o ve? En realidad, hoy día lo que uno ve, de acuerdo a la sociología, que en realidad lo que sí vivimos son tiempos de lógica de competencia muy fuerte, donde más que sistemas alienan al hombre o sistemas presionan al hombre, es el mismo hombre el que está de alguna forma autoexplotado. Y podemos pensarlo en términos simples. Miren lo que pasa con los teléfonos hoy día. No es nuestro patrón que nos explota como obreros, no es la máquina de tiempos modernos en la que estamos nosotros enclaustrados, no. Son tiempos donde es la exigencia y a veces la autoexigencia, no solamente por el ámbito de trabajo, sino por vernos bien, por vernos sanos, por vernos deportistas. Hay un autor que es muy interesante, que es Byung-Chul Han, que probablemente no han escuchado, que habla de la sociedad del rendimiento, y él dice, si tuviese que elegir un signo para los tiempos actuales, diría la bebida energética. Porque justamente hoy día son tiempos que nos exigen de alguna manera rendir al máximo. Son tiempos, además, donde la vida se ha tecnificado, donde todos los espacios sacralizados o sacralizantes se han también de alguna forma enfriado. Los espacios como el dolor, piensen lo que pasa en los hospitales, o la muerte, piensen lo que pasa en la eutanasia. Los espacios como la vida, en la concepción, piensen lo que pasa con los métodos anticonceptivos o con el aborto. Es decir, son de alguna forma todos los espacios que de alguna forma aquí hay un problema hoy día de secularización, más que los sistemas, sino que más bien no hay espacios de alguna manera para, para que surja ese mundo de la vida más sagrado. Además, hoy día vivimos en este mundo de exceso de demandas, de irritación, vivimos también tiempos donde nos tendemos a refugiar. Yo estoy leyendo hoy día un libro que es muy interesante, es una
socióloga peruana, pero que escribió sobre Chile, que está radicada, que se llama El Circuito del Desapego, donde ella le llama la atención que el sueño de todos los chilenos sea irse al sur, a refugiarse de alguna forma. Estamos en un mundo tan sobreexigido, estamos tan endeudados, estamos de alguna forma tan trabajólicos, que lo único que queremos es de alguna forma escaparnos a un lugar de tranquilidad. Es decir, no es que tenemos una idolatría, de alguna forma queremos irnos a la máquina, sino que, o también vivimos en esa unidad, ¿no? En esa ambigüedad, sino queremos reiniciar nuestra vida en un lugar tranquilo, en nuestra familia, en nuestro espacio. Y por otro lado, perdón que esto lo diga en 3 minutos y que sea tan superficial en plantearlo, pero para que se entienda, hoy día también, más bien, no vivimos en tiempos de desaparición de Dios, lo que vivimos más bien en términos de desvanecimiento de los ejes normativos, de lo que antes eran los referentes, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y más bien hoy día es el yo individualista, emotivista, de preferencias, el que marca la pauta de qué está bien y qué está mal. Podríamos meternos aquí en ideología de género, en cultura woke, no me voy a meter, pero es más bien tiempo donde soy yo el que señalo lo que está bien y lo que está mal. A Dios lo dejo de lado. No lo niego, no me voy contra él, pero más bien es el yo el que impone sus categorías. La religión además empieza a deinstitucionalizar. No es que hoy día haya increencia, no es que hoy día haya ateísmo, sino que más bien la religión tiene formas más light o más espiritualizadas. Hoy día la secularización tiene más bien formas centradas en el bienestar emocional, y podríamos acá pensar desde vuelta hacia movimientos orientales, yoga, o podríamos pensar en vuelta hacia espiritualidades más originarias, pero lo que vivimos más bien, este no era el fenómeno que estaba viendo nuestro fundador, estamos más bien en una desinstitucionalización, donde la tradición importa menos, donde los ritos cada vez juegan menos presencia, donde la figura del mediador, del sacerdote, tiene menos lugar. Y además, en tercer lugar, esto también es bien interesante. Yo recién me he metido en esto, pero es bien interesante. Hoy día también vivimos en lo que se ha llamado una religión latente, una religión a la carta. No es que las sociedades sean antirreligiosas, no, que la religión sigue existiendo, pero desde un grupo minoritario y que nos preste el servicio cuando lo necesitamos. Entonces, nos casamos, necesitamos que haya un sacerdote y que hayan grupos que nos casen. Cuando nos morimos, necesitamos que hayan grupos de alguna forma que hagan el rito y las liturgias fúnebres. Es decir, la religión se ha vuelto más bien como un producto de consumo, ¿no? Una elección. Esos son los fenómenos que de alguna forma están ahí dando espacio, ¿no? Perdón. Y no voy a ahondar en ambos, ¿no? Porque quiero dejar espacio a discusión, pero sí voy a ahondar en algo que a mí personalmente me da vueltas y me preocupa. Yo creo que hoy día el gran problema no es el tema de los vínculos así planteado, sino probablemente si le damos espacio más allá de nuestro círculo. Yo creo que algo que nos pasa también en Schoenstatt, insisto, en mi tesis, no es que en Schoenstatt no tengamos grupos bien consolidados, o federaciones, o institutos, sino que no somos capaces de abrirnos espacio. Eso es probablemente lo que nos cuesta más. Voy a leer Fratelli Tutti para que veamos que aquí vuelve a aparecer este problema de los vínculos, ¿no? Dice, desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro. Hechos para el amor, hay en cada uno de nosotros una ley de éxtasis, salir de sí mismo para hallar en otro un crecimiento de su ser. Pero ello en cualquier caso el hombre tiene que llevar a cabo esta empresa, salir de sí mismo. Pero no puede reducir mi vida en la relación con un pequeño grupo, ni siquiera mi propia familia, porque es imposible entenderme sin un tejido más amplio de relaciones.
no solo el actual, sino también el que me precede y que me fue configurando a lo largo de mi vida. Mi relación con una persona que aprecio no puede ignorar que esa persona no vive solo por su relación conmigo, ni yo vivo solo por mi referencia a ella. Nuestra relación, si es sana y verdadera, nos abre a los otros que nos amplían y enriquecen. El más noble sentido social hoy fácilmente queda anulado detrás de intimismos egoístas con apariencia de relaciones intensas. Bien interesante eso, ¿no? El más noble sentido social hoy fácilmente queda anulado detrás de intimismos egoístas con apariencia de relaciones intensas. En cambio, el amor que es auténtico, que ayuda a crecer y la forma más noble de la amistad, reside en corazones que se dejan completar. La pareja y el amigo son para abrir el corazón en círculos, para volvernos capaces de salir de nosotros mismos hasta acoger a todos. Los grupos cerrados y las parejas autorreferenciales que se constituyen en nosotros contra todo el mundo suelen ser formas idealizadas de egoísmo y de mera autopreservación. Es fuerte, ¿no? Pero aquí hay un problema, es decir, hay una incapacidad de algún modo, y esto tiene que ver con ese circuito de desapego por desconfianza, porque nuestras tareas son infinitas, porque nuestras demandas son muchas, porque también nosotros nos exigimos, y nos podemos exigir en ámbito de deporte, nos podemos exigir en ámbito de salud, que lo que nos pasa ahora, lo que le está pasando a las sociedades, es que no logra ampliar su círculo. Y eso va a tener inmensas repercusiones para los más necesitados, para los más pobres. Y aquí entonces termino con este párrafo de Dilexit T de León XIV, ¿no? Dice, el hecho es que muchas formas de indiferencia que hoy encontramos son signos de un estilo de vida generalizado que se manifiesta de diversas maneras, quizás más sutiles. A lo mejor no se manifiesta hoy día, son palabras mías, a lo mejor no se manifiesta hoy día como capitalismo, a lo mejor. No se manifiesta a lo mejor como el otro es el infierno de un ateísmo sartriano. No, no se manifiesta así, dice. El hecho de que muchas formas de indiferencia que hoy encontramos son signos de un estilo de vida generalizado que se manifiesta de diversas maneras, quizás más sutiles. Además, como todos estamos muy concentrados en nuestras propias necesidades, que a veces son legítimas, ver a alguien sufriendo nos molesta, nos perturba, porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Estos son síntomas de una sociedad enferma porque busca construirse de espaldas al dolor. Mejor no caer en esa miseria. Miremos el modelo del buen samaritano. La última palabra de la parábola evangélica. Ve y procede tú de la misma manera. Son un mandamiento que un cristiano debe oír resonar cada día en su corazón. Creo yo, voy a dejar aquí el aspecto más religioso de nuestro vínculo con Dios. Lo voy a dejar de lado. Creo yo que si volvemos o si repensamos la vigencia del 31 de mayo, vamos el uno en el otro. Pero ¿quién es ese otro con el que nos vamos a salir o atrever de alguna forma a romper nuestro círculo de nuestra, no solo de nuestra familia de importancia en nuestra familia, no solo en nuestro movimiento de Schoenstatt, sino logramos abrirnos al otro, al que más sufre, al más pobre, al vulnerable, y pensamos en esa iglesia en salida, ¿no? De la que soñaba el Papa Francisco. Como digo, quizás fue demasiado, a lo mejor, ambicioso, ¿no? Son muchos temas, pero creo que es importante que hagamos el gesto semejante al que hizo nuestro padre fundador. Si creemos de verdad que Schoenstatt es una respuesta, tenemos que pensar respuesta a qué. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles hoy día serían los diagnósticos? ¿Son los mismos que vio nuestro fundador o son diferentes? Y ahí tendremos que pensar en qué sentido nuestra respuesta hace sentido a eso. Eso. Dejo ahora la palabra tanto a lo que habló el padre Pato, que la verdad fue bastante complementario. Yo estaba asustado que lo íbamos a repetir, no nos repetimos, así que habíamos hablado, ¿no? De qué iba a hablar cada uno, pero no sabía, así que dejo ahí que el que quiera comentar, criticar, discutir, por favor, con toda libertad. Esta es la última sesión, así que
nadie se enoja como anciano.